de forma autónoma. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien me puede comentar que vimos la última clase? Así un resumen rápido. Vimos los modelos. Ok. ¿Los modelos qué? Ideales de los El modelo ideal de qué? De los diodos. De los diodos, ¿no? El modelo ideal de diodo. Entonces vimos el modelo exacto, que es con la ecuación de Shockley. Vimos el modelo aproximado, donde el circuito equivalente del diodo, pues era una fuente de voltaje, que era el voltaje de polarización del diodo, dependiendo del tipo de diodo, de silicio, germanio o de otro tipo. Era una resistencia promedio y pues un diodo ideal, ¿no? El diodo ideal, pues, es aquel donde si está polarizado directamente se comporta como un cortocircuito o un circuito cerrado, un switch cerrado, y si está polarizado inversamente es un switch abierto o un circuito abierto. Entonces eran los modos de operación de un diodo, los equivalentes. Y no sé si empezamos a trabajar con análisis de un circuito o aplicaciones del diodo, ¿verdad? Donde vimos un circuito y teníamos que polarizar directamente el diodo. No, ¿verdad? No llegamos a esa parte. Muy bien. Entonces, ya vamos a empezar a trabajar con lo que es la aplicación del diodo. Pero para ello, pues necesitamos nosotros ver las características importantes, ¿no? Sobre todo el punto de operación. Entonces, nosotros hemos trabajado con los modelos del diodo, donde contábamos que la corriente que está circulando a través del diodo va a ser igual a la corriente de saturación por exponencial elevado al voltaje del diodo sobre una constante de material por un voltaje térmico. Vt menos 1. ¿Vale? Entonces es el modelo real. Después utilizamos un modelo simplificado, un circuito equivalente, donde el diodo si está polarizado directamente, se comporta como un circuito cerrado. Y aquí tenemos que el voltaje del diodo es igual a 0 y la corriente del diodo pues es mayor a 0. ¿Verdad? Y si está polarizado inversamente, o sea, menos, más, el diodo se comporta como un circuito abierto, donde tenemos que un voltaje del diodo pues es inverso, es menor a 0, y la corriente a través del diodo es igual a 0. Después vimos nosotros el circuito equivalente aproximado, donde el diodo está formado por una fuente de voltaje cuando está polarizado directamente, ¿verdad? Tiene una resistencia y pues aquí tiene el diodo ideal, ¿verdad? Entonces este voltaje de polarización directa pues va a depender del tipo de material que estamos utilizando. Entonces el PK o el voltaje de polarización directa para un diodo de silicio es de 0.7 volts. Para un diodo de germanio es de 0.3 volts. Y pues para el que está hecho de arseniuro de galio
o va a ser de 1.2 volts. Entonces, este voltaje de polaриzación directa del diodo va a depender del tipo de material del diodo. Recuerda también que hay diodos, emisores de luz, que están hechos de diferentes materiales y va a depender el color que esté emitiendo. Entonces, pues el voltaje de polaриzación directa pues va a depender del tipo de color, ¿no? Déjenme ver, tenemos conectados 16 y solamente 5 están compartiendo su cámara. ¿Qué pasó con los demás? Solamente aparece Jonathan, David, Pamela, José Martín, Kevin, Ronaldo, Eric, Andrés y se acaba de anexar a Estefanía. Los demás compañeros, ¿qué pasó? Profe, ahorita yo no estoy utilizando la lab porque no tengo pila, entonces estoy en un escritorio y pues no tengo cámara. Y si la activo solamente se Pues si estás en un escritorio, pues la pila ve de la compu, pues se carga conectando la toma corriente. Entonces, normalmente las computadoras tienen esto, es una batería, la mía pues está, mira, sí se ve que está inflada de aquí. La tuve que quitar porque esas truenan, no la he desechado. Entonces la quité porque si no, incluso me dobló por ahí la tapa de abajo, es metálica, la alcanzó a doblar. Entonces yo estoy trabajando con una computadora conectada directamente. Si le quito la toma corriente, pues se me apaga. Estoy trabajando sin batería. Entonces, si yo estoy trabajando sin batería, pues tú también no puedes trabajar sin batería. Simplemente hay que conectar la toma corriente para que funcione, ¿no? Entonces, y el compañero Daniel Vargas siempre lo agarramos manejando. Hasta parece que nunca está en clase. Pero bueno, entonces mejor dedícate a manejar, compañero. A los que trabajan, pues mejor dedíquense a trabajar. Denle un poco de importancia a la actividad que estén realizando, porque es muy peligroso, ¿verdad? Estar teniendo un teléfono y estar conduciendo. ¿Verdad? Entonces, no me vayan a echar la culpa a mí de que, el maestro me obligó a encender la cámara y yo estaba trabajando en Uber y me estampé con otro. No, entonces, no, mejor yo les he comentado, si no tienen oportunidad de estar aquí en clase, pues dedíquense a la actividad que es más importante. El material, las actividades las pueden realizar posteriormente, no hay problema, ¿verdad? ¿En qué les afecta? Pues en participación, en 10 puntos de participación, ¿verdad? Entonces, yo más o menos las actividades que hacemos, pues, si no pueden estar presenciales, y yo entiendo la circunstancia, la verdad, de que hay necesidad, pues, no hay recursos ahorita, el desempleo, nos dicen miles de cosas el gobierno y el desempleo está bastante mal, muy mal. Entonces, hay personas que realmente están haciendo otras actividades, ¿verdad? Y pues mejor dedíquense al trabajo. Es muy celoso y la familia también es muy celoso y las actividades personales también son muy celosas. Entonces, yo personalmente les comento que pues, te dediquen el tiempo a la actividad, ¿verdad? Que sea más importante en este momento, ¿verdad? Los que trabajan pues van a tener que esforzarse, van a tener que dedicarle tiempo de estudio, pues en tiempo de descanso, en vez de irse a festejar o a celebrar o a distraerse en las noches o los fines de semana, pues se van a tener que dedicar a regularizarse, ¿verdad? No pueden hacer todos al mismo tiempo, no pueden hacer todo al mismo tiempo, todos quisiera tener el poder de múltiple manda, de multiplicarme y hacer más actividades, ¿no? Estar comiendo ahorita, estar jugando un videojuego, estar descansando o estar haciendo trabajo para tener más ingresos también, ¿no? Entonces, pues dedíquense mejor a la actividad que ustedes crean que tiene mayor importancia. Si están aquí en clase, pues dedíquense, enfóquense a estar en clase. Si están trabajando, es recomendable que pues trabajen, porque si su empleador, ¿verdad? Su jefe, su
la persona que les paga los detecta de que están distrayendo la actividad, pues les puede afectar económicamente. Entonces, mejor dedíquense a su actividad si no están dedicados enteramente aquí a la escuela. Recuerden que eso fue un compromiso de ustedes y pues hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, el diseño de la instrumentación está más o menos orientado de que pues los jóvenes que se ven o se vieron pues, de cierta forma brillados a trabajar, pues no les afecta en gran manera y continúen estudiando, ¿no? Para que después no me anden subiendo ahí las redes sociales de que ay, el maestro Julio nos obligó a trabajar, a estudiar, y si no estudiábamos, pues nos reprobó. No, yo no repruebo, pues que reprueban son ustedes, ya pasé a esta materia, por eso estoy dando clases de esto. Entonces, los que van a reprobar son ustedes, pero van a reprobar por no cumplir con los instrumentos de evaluación, con las actividades. De esa forma, no van a acreditar o no van a aprobar la materia al no cumplir con los parámetros, ¿verdad?, de entrega de actividades y de participación. ¿Vale? Por ahí hubo una circunstancia de hecho, algunos, de hecho lo publiqué en el grupo, ¿no?, de que hubo varios que en el examen, en la pregunta abierta, copiaron la información de páginas de internet, de Wikipedia, para no hacerla tan larga, ¿no? Entonces, copiaron el texto que decía Wikipedia, le acomodaron lo bonito, ¿verdad?, y lo pegaron. Entonces, copiaron y pegaron. Entonces, es fácil de detectar ese tipo de actividades. Así es que, por favor, no lo vuelvan a repetir, porque la próxima vez no les voy a poner, no les voy a invalidar la pregunta, se va a invalidar todo el examen. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Yo, pues, soy muy dado a ver de este tipo de circunstancias y no me burlo, simplemente digo, ay, o sea, me burlo de la situación de que ¿qué piensan? Que yo no leo, piensan que no estudié, o piensan que no sé esta información, o no sé, piensan que no sé qué piensan, la verdad, y siempre los cacho, siempre. No es el primer grupo, ni el último, ¿verdad?, que van a hacer esta actividad de las preguntas abiertas, poner ahí en Google la pregunta abierta y el Google les pone la respuesta. Selecciono, control C y control V, nada más le doy el ajustito, ¿verdad? Entonces, no son los primeros. Desde que inicié dando clases en el ITESI, pues, un examen, los chavos llevaban las soluciones de ese examen, ¿verdad? ¿Cómo supieron de ese examen? Que, pues, ese examen lo saqué de la tarea. Y la tarea la dejé de un libro. Y de ese libro tiene su solucionario resuelto, ¿verdad? Tiene todas las soluciones de los problemas ya hechos. Entonces, ellos llevaron toda su marmaja de problemas realizados y en el examen hasta las palabras en inglés colocaron. Hay un joven que hasta colocó el título del párrafo del libro que copió, ¿verdad? Entonces, en el libro decía literalmente pues lo que escribió el joven y arriba viene un pequeño título y también ese lo copió, así tal y como viene en el libro. Le digo, ay, pues, ¿qué hago, no? Simplemente me río y, ay, se la quiso aplicar, pero no le funcionó. Entonces, por eso decía ahí la pregunta con tus propias palabras, ¿verdad? Entonces, así colocó el joven. Dice, portadores mayoritarios y minoritarios. En el caso intrínseco, el número de electrones libres en el G o en el sí se debe solo a los electrones en la banda de valencia que adquirieron suficiente energía de fuentes térmicas o luminosas para romper la banda covalente o las impurezas que no pudieron ser eliminadas. Punto. Los vacíos que quedan en la estructura del enlace covalente representan una fuente muy limitada de huecos. Punto. En un material tipo N, coma, el número de huecos no cambia significativamente con respecto al nivel intrínseco. Punto. El resultado neto, coma, por consiguiente, coma, o sea, es que el número de electrones sobrepasa el número, por mucho, el número de huecos. Por eso, 2 puntos. Le falta escribir en un material tipo N, figura 1.11, ¿verdad? Y por final le escribió, en un material tipo P, el hueco es, o material tipo N, un material tipo N, ¿dónde está? Acá arribita o acá abajito.
Creo que era más abajo, ¿no? Un material tipo N, pues el electrón es el portador mayoritario y los huecos es el portador minoritario, ¿no? Entonces, prácticamente escribió el texto del libro. Entonces, yo no voy a evaluar algo que copiaron de una fuente de información. Voy a evaluar, pues, lo que escribieron con sus propias palabras, lo que ustedes entendieron. ¿Ah? Normalmente cuando hacen explicación de este tipo de temas, pues redundan mucho, o sea, dan muchos rodeos, o repiten palabras, o aparece la idea principal, pero pues le falta un poquito de definición. Normalmente, ¿verdad? No son palabras exactas. Siempre, aunque no lo aprendamos de memoria, siempre hay un extra y le ponemos, o le quitamos, o le cambiamos. Nunca ponen palabras exactas, pero escribieron la palabra exacta que dice el libro de texto. Entonces, pues eso es para invalidar el examen. Vuelve a pasar esto y pues la verdad sí voy a hacer la labor de contactar al coordinador, ¿verdad? A tutorías y hacer entender esta situación, pues, de que no están cumpliendo con este requisito. Yo no voy a evaluar a Wikipedia, de hecho, comentamos en las políticas de clase que no utilicen Wikipedia como fuente principal de información. Todo el mundo conoce Wikipedia, porque es la fuente de información principal que revisan. Entonces, que ustedes tengan una formación profesional, ¿verdad? Que esté en base a Wikipedia, pues imagínense lo limitado que van a estar técnicamente y profesionalmente, ¿no? No estoy diciendo que Wikipedia sea mal, sino que es una fuente de información muy, muy resumida, ¿verdad? Muy resumida. No extiende los temas a como los tienen los libros, ¿verdad? O a como un docente la puede extender, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sean honestos. Una de las características importantes del profesional, ¿verdad? Es la ética, ¿verdad? Entonces, no sean profesionales con esa falta de ética, ¿verdad? Que no les importa el medio, simplemente el resultado. Y por el medio se puede llevar un montón de circunstancias. No sean como los que trabajaron en la construcción ¿cómo se llama? De la línea del metro, ¿no? No sean como ellos, no sean profesionales de ese tipo, que solamente les interesó el dinero, ¿verdad? Les interesó entre comillas, vamos a ponerle eh, la experiencia profesional que les iba a traer el proyecto. Chequen ahorita, están quemados todos los profesionistas, porque no solamente pues son los políticos, ¿verdad? Van desde los diseñadores, van desde los supervisores, van desde los trabajadores, ¿verdad? Porque hubo un montón de gente, un montón de personal técnico, profesional, involucrado ahí, ¿verdad? Entonces todos ellos son responsables de ese suceso, ¿verdad? Y obviamente, pues, pasó, ¿verdad? Hubo pérdidas humanas, muy lamentable, pero eso es debido a que, pues, hay personas, y siempre va a haber, que no tienen una ética adecuada, no tienen una moralidad profesional, no tienen valores, simplemente les interesó el dinero de ese trabajo, ¿verdad? Y ahora las pérdidas humanas, ¿qué pasó? Entonces, no sean como ellos, no empiecen a hacer esto, porque si esto lo empiezan a hacer estudiantes, imagínense qué pueden hacer a nivel profesional, que la empresa les da una confianza, personal de confianza, ¿verdad? Y pues, ¿qué pueden hacer? ¿No? ¿Qué pueden hacer? Un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pues, se pueden ir por el lado oscuro de la ingeniería, ¿no? Y recibir sobornos, ¿para qué? Para recibir materiales en mal estado, ¿verdad? Hacer mal tu trabajo, aceptar dinero para que alguien más se vea beneficiado, pues esas son las consecuencias. Ahorita, ¿cuál fue el beneficio? Pues tratar de pasar, tener un punto extra, ¿verdad? Entonces, lo máximo que les hice fue ponerle 0, ¿verdad? En esa pregunta, ¿verdad? Y obviamente el comentario, ¿no? De que te faltó fuente de Wikipedia, no sé, hay que ser honestos, pero la próxima vez va a ser cancelación del examen, ¿verdad? Pues van a ir a semana 17 en ese tema, donde pues no cumplan con ese requisito, ¿verdad? Yo los quiero evaluar a ustedes, esa evaluación hacia ustedes, no evaluación a las fuentes de información, por eso se les proporcionan, para tomarlas en cuenta, pero pues no copiar y pegar, ¿verdad? Vale.
¿Alguna pregunta, jóvenes? De los que les puse ese comentario, ¿alguien quiera comentar algo? No voy a decir quién, cada quien sabe. Pero sí hubo varios. Hubo unos 5 o 6 jóvenes que hicieron eso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya continuando con el tema, pues estudien, la verdad, les recomiendo que lean, prepárense, es muy importante. ¿Vale? Ok, jóvenes. Entonces, este es el modelo ideal. Y este, pues, es el modelo aproximado que vamos a tomar. Aparte de este modelo, hay un modelo aproximado simplificado donde nosotros decimos que la resistencia promedio pues es muy pequeña. Podemos decir que es prácticamente de 0 ohms, ¿verdad? Entonces, de aquí vamos a utilizar otro modelo, ¿verdad? Aproximado simplificado, donde pues va a tener una fuente de voltaje y este voltaje va a ser el voltaje de polarización del diodo. Vamos a eliminar la resistencia y vamos a colocar el diodo ideal, ¿verdad? Entonces, este es el modelo aproximado simplificado. ¿Vale? Entonces, y este es el que vamos a utilizar más comúnmente, ¿vale? Para los ejercicios, para aplicaciones del diodo, ¿no? Entonces, aplicaciones del diodo, pues solamente me interesan los dos puntos de operación del diodo. Normalmente, que esté conduciendo y que no esté conduciendo. Para lo que son los diodos Zener, pues lo que me interesa es de que esté polarizado inversamente y esté conduciendo corriente de forma inversa, ¿verdad? Es mandarlo a su zona cero. ¿Sí? Entonces, este modelo, pues va a depender o va a cambiar con respecto a ese tipo de diodo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Pero estoy escuchando a las clases de mi hija y el maestro con una voz, pero híjole, parece presentador de ¿cómo se llama? De televisión. Parece que está en un programa de televisión con niños. Es muy dinámico el maestro. Me gustaría tener ese tipo de dinamismo y no tener esta voz tan gangosa. ¿Vale? Entonces, no importa, acá está. Ok, entonces pues vamos a trabajar ahora con aplicaciones del diodo, ¿no? Vamos a hacer un análisis de un circuito donde tenemos un diodo y lo estamos polarizando directamente o inversamente, dependiendo del tipo de circuito y la aplicación que vaya a tener. Entonces vamos a hacer un análisis de este circuito con una recta de carga. Entonces así le vamos a poner al tema, análisis por recta de carga. Análisis por medio de recta de carga. Entonces, para ello vamos a tener un circuito típico de polarización directa del diodo, ¿verdad? Este es típico, porque con este podemos ver nosotros los parámetros importantes del diodo que nos interesan. ¿Y cuáles son aquellos parámetros que nos interesan del diodo? José Martín Gaona. Los voltajes y las corrientes, ¿no? Voltaje y corrientes del circuito. En este punto, pues el que nos interesa más que nada es el voltaje y corriente que estén circulando a través del diodo, porque este nos va a establecer un punto de operación debido a las condiciones de voltaje, ¿verdad? Y de este valor de resistencia. Recuerden que la resistencia lo que hace en el circuito es limitar la corriente. Es la función que cumplen las resistencias, limitación de corriente, ¿vale? Entonces aquí los parámetros que nos interesan conocer, pues es la corriente que circula en el diodo, ¿verdad? Porque el diodo está polarizado directamente, y el voltaje del diodo. También aquí el voltaje que tenemos en la resistencia, ¿verdad? Vamos a verificar
que este voltaje en la resistencia pues es muy cercano al voltaje que tenemos en la fuente, porque cuando el diodo va a estar polarizado directamente, su voltaje va a estar alrededor de los 0.7 volts si es de silicio, va a estar alrededor de los 0.3 volts si es de germanio, ¿verdad? Entonces vamos a tener nosotros un voltaje aquí constante, porque pues vamos a aplicar los modelos aproximados. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros, simplemente vamos a hacer el análisis por recta de carga y vamos a obtener una ecuación de esta recta. Entonces, para ello vamos a trabajar en condiciones, ¿verdad? Condiciones especiales donde la corriente del diodo sea 0 amperes. Cuando estamos diciendo que el diodo tiene 0 amperes, estamos considerando que el diodo se encuentra abierto, ¿verdad? Cuando el voltaje del diodo sea 0 volts, estamos nosotros considerando que el diodo se encuentra cerrado. Aquí están los dos tipos de comportamientos del diodo. Entonces recuerden que nosotros vamos a obtener, ¿verdad?, una recta. Si nosotros graficamos la curva característica del diodo, ¿verdad?, cuando estamos hablando de polarización directa, recuerden que este diodo está polarizado directamente. ¿Por qué? Porque la fuente está polarizando directamente nuestro diodo. Entonces, esa es la curva característica que vamos a obtener de nuestro diodo. Para obtener la recta de carga, vamos a tomar a consideración, recuerden que pues, aquí tenemos dos ejes. El eje horizontal hace referencia al voltaje a través del diodo, y hagan de cuenta que este sería el eje X, ¿verdad? Y en el eje vertical, pues tenemos la variable que es la corriente del diodo. Vamos a considerar que este es el eje Y. Entonces nosotros vamos a trabajar con una recta, ¿verdad?, en condiciones establecidas para determinar pues los puntos. ¿Cuántos puntos requiero yo para poder encontrar una recta? Para poder graficar una recta. ¿Cuántos puntos necesito? 2 puntos para... Mínimo 2 puntos necesito para poder determinar una recta, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar los puntos extremos, estos 2 puntos. Con esos 2 puntos yo puedo determinar, ¿verdad?, las coordenadas. Entonces en este punto yo ahí tengo un voltaje 0. ¿Por qué? Porque en el eje vertical el voltaje vale 0, ¿verdad? Y va a tener una corriente del diodo, ¿verdad? En este punto también voy a tener unas coordenadas donde yo tengo un voltaje del diodo y tengo una corriente 0, ¿verdad? Entonces son las consideraciones que voy a hacer. Aquí el voltaje del diodo es 0 y aquí la corriente del diodo es 0. Y son esas consideraciones que yo estoy haciendo aquí, ¿vale? Entonces, como quien dice, estamos obteniendo la intersección de la recta de carga de este diodo en los ejes horizontal y en el eje vertical, ¿vale? Entonces, haciendo análisis de lo que es las leyes de Kirchhoff a los voltajes, me dice que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. Entonces, tomando en cuenta el sentido de la corriente, ¿verdad?, va a ser el signo de los voltajes que voy a tomar en cuenta aquí. La corriente o el sentido de la corriente entra por el negativo de esta fuente, por lo tanto va a ser el voltaje que tenemos en E, más el voltaje del diodo y más el voltaje de la resistencia. Y eso es igual a 0. De esto podemos despejar nosotros que el voltaje va a ser igual al voltaje del diodo más el voltaje que tengamos en la resistencia. Pero el voltaje que tenemos en la resistencia, aplicando la ley de Ohm, me dice que el voltaje es igual a la corriente que está circulando por el valor de la resistencia, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del diodo más la corriente del diodo por el valor de la resistencia, ¿no? Y aquí tenemos nosotros nuestra ecuación de la recta de carga.
donde si nosotros la comparamos, hacemos una analogía, pues simplemente A es igual a X más Y por una constante, ¿verdad? De hecho, vamos a ponerla un poquito más parecida a lo que es la ecuación general de la recta, ¿verdad? Tenemos aquí A, perdón, y aquí tenemos A. Ahí tenemos la ecuación de la recta, ¿se fijan? ¿Verdad? Entonces, las consideraciones que vamos a hacer nosotros para graficar esta recta es tomando en cuenta estas consideraciones. Entonces, cuando tenemos corriente del diodo igual a 0, ¿verdad? Pues vamos a tener la ecuación 1 que E va a ser igual al voltaje del diodo más 0 por el valor de la resistencia. Y esto va a ser igual que el voltaje del diodo entonces el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿verdad? Y esto con la consideración que la corriente que está circulando a través del diodo va a ser igual a 0. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que vamos a generar nosotros... Adelante. ¿Qué es eso de la C igual a X? No me acuerdo mucho de eso. Es desde la prepa vieron una materia que se llama geometría analítica. Ahí vieron ustedes espacios geométricos. Entre los espacios geométricos, el primero que vieron fue la línea recta, ¿verdad? Entonces, la línea recta, pues, son unas características que son puntos, ¿verdad? Sucesivos en una misma dirección. Y una de las características importantes pues, es que los exponentes de las variables X y Y no están de grado 1. Por eso se dice aquí que son lineales. ¿Vale? Entonces, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Simplemente es la ecuación general de una línea recta. ¿Vale? Entonces, ¿ya ven por qué son tantas matemáticas que necesita la ingeniería? Porque la ingeniería hace uso de estas ciencias exactas como las matemáticas, en este caso el cálculo, para poder determinar modelos matemáticos y entender sus análisis. ¿Vale? Entonces, por ahí te recomiendo que revises lo que es el lugar geométrico de la recta. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Simplemente es una comparación. Haces una comparación con respecto a la recta, ¿no? De que la ecuación que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Pues las variables son el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Y lo que tenemos aquí, la fuente de alimentación y la resistencia, pues estos son constantes. No cambian en el circuito, ¿verdad? Si yo cambio alguno de esos parámetros, obviamente voy a cambiar estos parámetros, ¿verdad? Si el voltaje del diodo puede cambiar, recuerden que este voltaje del diodo cambia, ¿verdad? Y la corriente cambia con respecto a la temperatura. Y van a cambiar porque esta es la otra ecuación que tenemos aquí. Recuerden que esta ecuación, que es la corriente del diodo, es igual a la corriente de saturación por exponencial al voltaje del diodo entre N por voltaje térmico menos 1, ¿vale? ¿Cuáles son las constantes? N, BT y 1. Y la corriente de saturación también es constante. ¿Cuáles son las variables? La corriente del diodo y el voltaje del diodo. ¿Vale? Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? La intersección de estas dos ecuaciones le va a generar el punto de operación del diodo. Y lo que estamos obteniendo nosotros, pues los puntos de nuestra recta numérica, de nuestra recta en los ejes horizontal y el eje vertical. ¿Vale? Entonces vamos ahora para encontrar, usando esta ecuación, vamos a tomar la consideración que el voltaje del diodo es igual a 0.
Entonces tenemos que el voltaje va a ser igual a 0 volts más la corriente del diodo por el valor de la resistencia. Despejamos la corriente del diodo y esto va a ser igual al voltaje de la fuente entre la resistencia, tomando en cuenta de que el voltaje del diodo es igual a 0. Y es este punto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces este punto que tenemos aquí pasa a ser que es un voltaje entre la resistencia y es la corriente del diodo. Aquí este punto pues pasa a ser simplemente el voltaje E. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a trazar una recta numérica. No, tiene un montón de latencia. Y sigue. A ver, vamos a ver. Ahí más o menos. Ahí está la intersección. Entonces voy a trazar mi recta de carga. Ahí está. Damos la regla, ¿verdad? Y aquí yo voy a obtener el punto de intersección. Entonces, este punto, le vamos a llamar que es el punto de operación Q, ¿verdad? Y va a tener como coordenadas, ¿verdad? Un voltaje de operación del diodo y una corriente del diodo de operación. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a tener una corriente, un voltaje del diodo y tenemos que tener una corriente del diodo, ¿verdad? Y voy a determinar pues, los parámetros reales de este diodo que está polarizado directamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces nosotros podemos obtener, utilizando la ecuación de Chokri o la física de estado sólido con esta recta de carga, para poder obtener el punto de operación del diodo, ¿verdad? Y se fijan, este método pues también es aproximado. ¿Por qué es aproximado? Porque estamos utilizando un método gráfico para encontrar la intersección de dos curvas, características del comportamiento de este diodo que está aquí. Entonces, este diodo, pues, las condiciones de operación las van a establecer la fuente de voltaje y el valor de resistencia, ¿verdad? Y también, pues, el diodo tiene un comportamiento del tipo exponencial, debido a la corriente que está circulando, ¿vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a darle valores al voltaje y a la corriente, perdón, al voltaje y a la resistencia. Y vamos a determinar el punto de operación del diodo, ¿verdad? Por medio de la recta de carga. Pues tenemos este circuito. Ya le dimos valores de voltaje y de corriente, ¿verdad? Entonces, este diodo está polarizado directamente o inversamente. José Manuel Magaña. María José Ramírez, ¿me escuchas? María José Ramírez. José Manuel Magaña, ¿me escuchas? No, porque tengo problemas de red. Sí, maestro. Ahí está Ashley, Melissa. Milán no tiene cámara. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Podrías poner atención? Para que estés al pendiente de las preguntas que se realizan. Ok. ¿El diodo está polarizado directamente o inversamente en este circuito? Ahí están las respuestas. Eduardo nos pone su respuesta y Melissa su bueno, respuesta. ¿alguien que quiera contestar? El punto es para los
Es una polarización directa, profe. Es una polarización directa. Recuerden que este voltaje, ¿verdad? Está concordando con el sentido de polarización de este diodo. Si nosotros tuviéramos una fuente al revés, pues se fijan, ya está polarizado inversamente. ¿Ok? Bien. Entonces recuerden que la corriente circula de un potencial mayor a un potencial menor. En ese sentido, se va la corriente. Por eso ponen la flecha de la corriente en ese sentido, ¿no? Entonces nos piden determinar cuál es la corriente del diodo de operación, ¿sí? El voltaje también del diodo de operación. Déjenme ver qué otro parámetro pide. Está normal. Ponte a repasar, compañero, o pon atención, por favor, ¿verdad? Cuando hablamos que el diodo está normal, no especifica, ¿verdad?, cómo está operando. Pues hay que realizar es un análisis previo del circuito, ¿verdad? Y expresarse de una forma adecuada. Yo no les voy a estar diciendo, el diodo está normal o está no normal. No, aquí el diodo va a estar polarizado directamente o polarizado inversamente. Y eso va a determinar, pues, el tipo, ¿verdad?, de circuito equivalente que vamos a utilizar. ¿Vale? Así que pon atención, por favor. Si no tienes tú la posibilidad de encender tu cámara, pues sí, atiende, pues, la clase que estamos llevando. Ok, entonces nos piden solamente, y también el voltaje de la resistencia. Ya que encontramos la corriente del diodo, nos piden encontrar el voltaje en la resistencia. Entonces, para ello, pues vamos a plantear, ¿verdad? Vamos a utilizar, vamos a encontrar la recta. Recuerden que la ecuación de la recta de carga es que el voltaje va a ser igual al voltaje del diodo más la corriente del diodo por la resistencia, ¿verdad? Y pues vamos a tomar las consideraciones. Vamos a encontrar la intersección de esta recta con los ejes. Vamos a determinar el voltaje del diodo, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la fuente, siempre y cuando la corriente del diodo la estemos considerando como como cero, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que el voltaje del diodo, ¿verdad?, va a ser igual a 10 volts, ¿vale? Entonces vamos a determinar la corriente del diodo. Estas corrientes que estamos nosotros determinando no son estos valores. Eso simplemente es para determinar, pues, los puntos de intersección, ¿verdad?, del diodo, de esta recta de carga con los ejes. Entonces, la corriente del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente entre el valor de la resistencia, tomando en consideración que el voltaje del diodo es igual a 0. Por lo tanto, aquí la corriente del diodo va a ser igual a 8 volts, a 10 volts, entre 0.5 kilo ohms. Entonces, esto va a ser igual a 20 miliamperes. ¿Okay? Entonces ya tenemos nosotros los puntos de intersección, ¿no? Tenemos el punto 1 de intersección, que es 10 volts, 10,0. Y el punto 2 de intersección que tenemos es 0,20 miliamperes. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer, pues tenemos que tener nosotros la curva característica de este diodo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nosotros por ahí una plantilla. Déjenme ver. Vamos a hasta acá adelante. Si la podemos copiar, a ver si nos funciona. Ya me la pasé. Aquí tenemos una plantilla. Dicen que es un diodo de silicio. Vamos a utilizar esta, que también es la plantilla de un diodo de silicio. A ver, mouse de repente funciona, no funciona. La batería está fallando.
Vamos. Vamos. Maestro, yo tengo una duda. A ver, dime. La corriente del diodo y el voltaje del diodo siempre lo vamos a considerar cero. No, es para cuestiones de cálculo de la intersección de los ejes, ¿verdad? Por eso les digo, esta corriente de operación y este voltaje de operación no son las mismas consideraciones que tenemos aquí. Las consideraciones que estamos nosotros tomando es para determinar estos puntos de intersección con los ejes. Aquí es con el eje intersección, con el eje X, y es intersección de la recta con el eje Y, ¿verdad? Entonces, es este valor tomando en cuenta esta consideración, ¿verdad? Son las consideraciones que vamos a hacer nosotros para determinar esos puntos. Por eso estoy copiando yo es una gráfica para determinar. Entonces, vamos a copiarlo. Aquí tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces, más o menos, aquí la vamos a pegar, la vamos a anclar. Y aquí tenemos nosotros la curva característica del diodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué determinamos? Nosotros determinamos el punto 1 y el punto 2. Entonces, el punto 1 tiene como coordenadas 10 volts, 0. Entonces, voy hasta 10 volts, 0. Aquí estaría el punto P1. En este punto P1 tenemos que el voltaje del diodo es igual a 10 volts, porque así se llama el eje, voltaje del diodo. Y también en este punto consideramos que la corriente del diodo en este eje, ¿verdad? Vale 0. Si hacemos la analogía a como hicimos anteriormente, hagan de cuenta que el voltaje del diodo es el eje X y la corriente del diodo es el eje Y. En el eje X, pues tenemos un valor de 10, ¿verdad? Y en el eje Y, la coordenada Y vale 0. Entonces aquí sería la coordenada 10,0, ¿verdad? Tomando en consideración lo que hicimos anteriormente. Ahora el punto 2. Recuerden que este podría ser X y este podría ser Y, pero el eje se llama PD y ID, o sea, voltaje del diodo y la corriente del diodo. Entonces acá tiene coordenadas 0,20, entonces hasta acá está el punto P2. ¿Vale? Y aquí tenemos que la corriente del diodo en este punto, vale 20 miliamperes. Entonces, mejor le ponemos ahí, ya dice 20 miliamperes. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a generar una recta de carga. Entonces, y aprovechamos que tenemos una regla aquí digital. Ay, perdón. Es este problema de aquí. Si muevo demasiado más o menos sería. Miren, exactamente quedó. Entonces, voy a ponerlo de color verde. ¿Verdad? Ya realicé la recta de carga, ¿verdad? Vamos a hacerle zoom a este punto importante. Uy, perdón, te vaya molesta. Permítame, joven, un segundito. Mientras vayan determinando los valores que tiene ahí la corriente del diodo, encuentren sus proyecciones de este punto, encuentren la proyección, este punto de intersección, encuentren la proyección aquí, ayúdenme a darle más o menos qué valor sería, y obviamente aquí, pues, esta sería la intersección acá. Más o menos ayúdenme a darle qué valor tiene. Perdón, jóvenes. Pido una clase de
de ingeniería térmica. Entonces, si dejan las computadoras funcionando en la camita, pues tapan el flujo de aire. La computadora se va a enfriar, entonces le tapan el flujo de aire, entrada de aire caliente, y tapan el flujo de aire, tapan la entrada de aire frío y tapan la entrada de aire caliente y se daña. Entonces llega a temperaturas pues muy altas, sobre todo la tarjeta de video, y pues la soldadura se despega y falla su computadora, ¿no? Entonces, normalmente traten de trabajar en una área plana para permitir la ventilación adecuada de su equipo de cómputo, ¿verdad? No tapen la ventilación, porque se puede dañar, ¿vale? Entonces, aquí, ya regresando al tema, nosotros podemos ver que el diodo tiene un punto de operación Q. Vamos a poner el color rojito. Muy bien. Tiene un punto de operación Q, ¿verdad? Y pues vemos que en el voltaje está, o sea, aproximadamente de 0.9. Vamos a poner. Porque cada rayita, ¿cuántas rayitas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Entonces son 5 rayitas, 0.7. Como que no coinciden. Vamos a ver. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Las rayitas valen 2. Pues aquí son 2, 4, 6. En medio son 7. Pues en 9, ¿no? Tenemos 9, 0.9 volts, ¿verdad? Y tenemos una corriente aproximadamente son 1, 2, pues aquí tenemos 5. Las rayitas valen 1, entonces son 15, 16, 17, 18.5. 18.5 miliamperes. Entonces, aquí tenemos el punto de operación del diodo, ¿verdad? Por medio de la recta de carga, donde la corriente del diodo, ¿verdad? Es igual a 18.5 miliamperes. Y el voltaje de operación del diodo es igual a 0.9 volts. Y se fijan, estas corrientes y estos voltajes que determinamos de operación del diodo, pues no son los mismos voltajes o corrientes que determinamos nosotros acá, porque estamos considerando nosotros operaciones extremas, el voltaje de condiciones ideales, por así decirlo, ¿no? O la intersección de esta recta de carga con los ejes. Esto nos va a ayudar a determinar, pues, el punto de operación correcto de este diodo. Entonces ya tenemos la corriente del diodo y tenemos la corriente y el voltaje de operación del diodo. Si se fijan, el voltaje del diodo no son los 10 volts, ¿verdad? Son aproximadamente los 0.7 volts. Vamos a determinar pues, el siguiente valor, que es el voltaje en la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente del diodo por el valor de la resistencia. Tenemos una corriente de 18.9, 18.5 miliamperes por una resistencia de 0.5 kiloohms. Y esto nos va a dar en volts. Entonces, ¿cuál es la mitad de 18.5? Pues 9.25, ¿verdad? 9.25 volts aproximadamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe, todo bien. Entonces, si se fijan, este resultado varía un poquito. Si hacemos las leyes de Kirchhoff, acá podemos encontrar, esto de aquí es el voltaje de la resistencia. Tomando esta ecuación, nosotros tenemos 10 volts, ¿verdad? Va a ser igual a 0.9 del voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia va a ser igual a los 10 volts menos el voltaje del diodo, que son 0.9 volts. Y eso es igual a 9.1 volts. ¿Cuál de los dos resultados es el correcto? ¿O por qué tenemos una diferencia? Acá estamos utilizando la corriente del diodo
para determinar el voltaje en la resistencia, y acá utilizamos el voltaje del diodo para determinar el voltaje en la resistencia. ¿Por qué tenemos esa diferencia? Eric Andrés Herrera Mina. No, profe, no se me ocurre. Si hiciste una pérdida o algo. No, lo que tú consideres, digas, no, pues es que usted graficó mal. ¿No? Tiene la regla digital que tiene ahí está chueca. Y de hecho es eso, no es que tenga la regla chueca, sino que estamos utilizando un método gráfico, ¿verdad? Un método gráfico, pues que la resolución va a depender mucho de las divisiones que tengamos aquí, ¿verdad? Entonces también va a depender mucho, pues, de qué tan exacto yo sea trazar esta recta, ¿verdad? Entonces, no sé, mira, si te fijas, a ver, vamos a ver. Si yo desplazo la recta, ya checa cómo podemos cambiar el punto de operación. Si no lo grafico de forma adecuada, si no toma en cuenta, pues, estos decimales, ¿no? Entonces, también la intersección, pues, no es tan exacto aquí. Tenemos que hacer, pues, una división, pues, mucho más exacta, ¿verdad? Para hacer esta aproximación con el eje de la corriente, ¿verdad? Entonces, tenemos esas variaciones, ¿verdad? El método de la recta de carga, porque es un método gráfico y va a depender mucho de nuestra habilidad para realizar gráficas, ¿verdad? Entonces, si no graficamos bien nosotros la curva característica del diodo, si no graficamos bien la recta de carga, esta de aquí, esta de color verde, ¿recuerdan? Esta es la recta de carga. Y esto que está de azul es la curva del diodo. Si no los graficamos adecuadamente, pues vamos a afectar, ¿verdad?, ligeramente el punto de operación, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos una pequeña variación. Si se fijas, 9.1 a 9.25, pues son 0 puntos. Tenemos una diferencia y tenemos un error. Un error, ¿verdad?, de 0.015 volts, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos que este es el voltaje adecuado, pues vamos a determinar el error relativo porcentual. Entonces, el error relativo porcentual pues va a ser igual a 0.015 volts entre 9.1. Y esto por 100%. ¿Qué error vamos a tener ahí? 0.15 entre 9.1, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les da? 0.0016. ¿Ya por 100? Ah, no. Entonces es 0.16. 0.16%. Tenemos un error abajo del 1%, ¿no? Es un error bastante pequeñito. No hay problema. Con respecto a la escala del voltaje de la fuente que estamos nosotros, ¿verdad? Entonces no tenemos nosotros un error bastante grande. Entonces, al ser un método gráfico, pues también es un método aproximado, ¿vale? Entonces, si se fijan, este método pues requiere, pues, de muchas consideraciones. Vamos a trabajar. Adelante, Eric, ¿te escucho? No, lo aprendí por equivocación. Ah, ok, está bien. Entonces, pues aún así estamos utilizando un método aproximado por el medio de la recta de carga. Si vamos a utilizar un método aproximado, pues ¿por qué no utilizamos, pues un modelo aproximado también, ¿verdad? Vamos a hacer de cuenta de que nosotros tenemos este modelo, un modelo aproximado simplificado, y vamos a ver cómo se comporta nuestro
nuestro circuito. Entonces vamos aquí. De hecho, vamos a movernos un poquito a la derecha. Aquí tenemos espacio libre. Aquí para que se alcance a ver el circuito. Y aquí vamos a trabajar con el modelo aproximado simplificado, donde estamos considerando que el diodo está polarizado directamente y vamos a escribir su circuito equivalente. Entonces aquí tenemos el diodo, vamos a escribir su circuito equivalente. Nosotros determinamos que es una fuente de voltaje, ¿verdad? Que este es el BK con esta polaridad, ¿verdad? Y tenemos el diodo ideal. El diodo ideal, cuando está polarizado directamente, pues se comporta como un cortocircuito. Y aquí tenemos el más, menos. Entonces, hagan de cuenta que aquí tenemos nuestro diodo. ¿Verdad? Aquí, en este circuito, que es esta parte. ¿Verdad? Entonces, pues a este punto, nosotros tenemos conectado una fuente de voltaje de 10 volts con la polaridad más, menos, y tenemos conectados una resistencia, ¿verdad? De 0.5 kilo ohms, ¿verdad? Y pues cerramos el circuito. Y obviamente en este punto tenemos nuestro punto de referencia. Y el punto de referencia pues es una tierra física, ¿vale? Entonces aquí estamos utilizando el circuito equivalente. Este que está aquí, tenemos color de color verde. Para allá. Entonces, esto que está de color verde, pues es el equivalente al diodo, ¿no? Cuando está polarizado directamente. Entonces, es una fuente de voltaje que es de silicio, me dice que es de 0.7, y este es un circuito cerrado o un cortocircuito, que es el diodo ideal. Entonces, pues esto me va a generar un flujo de corriente en este sentido, y voy a aplicar también pues, el análisis de circuito. Voy a aplicar las leyes de Kirchhoff para los voltajes. Entonces, pues este me dice, yo voy a tener los 10 volts negativos porque el sentido de la flecha de la corriente entra por el negativo. Después tenemos otra fuente de voltaje que viene del equivalente del diodo, ¿verdad? No quiere decir que el diodo sea una fuente de voltaje, sino que tiene el comportamiento. Ya cuando está polarizado directamente, tiene su comportamiento como una fuente de voltaje, porque está polarizado directamente. Más los 0.7 volts. Y aquí la corriente va a polarizar esta resistencia más el voltaje que tenemos aquí. El voltaje de la resistencia, pues es la corriente del diodo que está circulando por el valor de la resistencia, y esto es igual a 0. Y si se fijan, pues la única constante, perdón, la única variable que tenemos aquí es la corriente del diodo. Todos los demás valores son constantes. Entonces la corriente del diodo va a ser igual a 10 volts menos 0.7 volts entre el valor de la resistencia, que es 0.5 kilo ohms. Y esto va a ser igual a 9.3 entre 0.5. Es igual a 18.6 miliamperes. Aquí son volts y aquí son kilo ohms. ¿Vale? Entonces aquí determinamos nosotros un punto de operación del diodo, donde el voltaje del diodo, pues como estamos utilizando el modelo aproximado, ¿verdad? Simplificado, el voltaje del diodo en el punto de operación va a ser igual a 0.7 volts. Y la corriente de operación del diodo va a ser igual a 18.6 miliamperes. Vamos a comparar
con los resultados que obtuvimos gráficamente. Entonces, gráficamente, obtuvimos que el voltaje del diodo, voy a poner todo rojo, gráficamente obtuvimos que el voltaje del diodo de operación es igual a 0.9 volts y la corriente del diodo de operación es igual a 18.5 miliamperes. Entonces, si se fijan, pues son muy aproximados, ¿verdad? Hay una pequeña variación aquí, 0.2 volts, ¿verdad? Entonces, nosotros por el modelo aproximado, de circuito equivalente aproximado, simplificado, pues podemos obtener pues, unos valores pues bastante cercanos, ¿verdad?, a los que serían los reales, con pequeñas variaciones. Imagínense, acá tenemos un porcentaje de error del 0.16%, ¿verdad? Entonces, pues acá vamos a tener todavía un margen de error más pequeño, porque estamos tomando nosotros como referencia ya valores constantes, ¿verdad? Es muy importante estar trabajando nosotros con la hoja de datos del fabricante, porque el fabricante nos puede llegar a proporcionar este valor aproximadamente y nos pone una curva también dependiendo de la temperatura a la que está este elemento, ¿no? Entonces recuerden que si aumenta la temperatura, pues aumenta la corriente, ¿verdad? Porque aumentan los portadores libres, ¿verdad? Los electrones, hay más electrones que se van de la banda de valencia, se van a la banda de conducción, ¿verdad? Y con facilidad van a otro átomo que pues, les llame la atención, otro átomo que le haga ojitos. Por ahí se encuentran un hueco, y dicen, ah, mira, ahí está un huequito, me está haciendo ojitos, voy para allá. Wow. Realmente no es así, simplemente el hueco, pues es un átomo que pues permite la entrada de un electrón ahí. Entonces, en un material tipo P, ¿verdad?, el que tenga un hueco no quiere decir que esté cargado positivamente, sino que el electrón, por tanta energía que tenga, pues va a verse llamado por ese huequito y lo va a ocupar y va a ionizar nuestro átomo, que está neutro, y lo va a cargar negativamente, va a formar un ion negativo. Entonces, fácilmente es con la energía que tiene el material, pues fácilmente ese electrón pues, también se puede ir otra vez a la banda de valencia, dejar ese hueco, y otro electrón pues puede llegar a ocupar ese lugar, y pues se puede producir lo que es la corriente eléctrica, ¿no? De hecho, una de las preguntas del examen, ¿no? Los electrones no se quedan en la banda de conducción, sino que se van a la banda de valencia, ¿verdad? Con más energía pasan de la banda de valencia, se van a la banda de conducción con más energía, ¿verdad? Pues se va a otro átomo que le llame otro hueco, otro átomo que tenga un hueco, ¿verdad? Entonces es el fenómeno eléctrico que se provoca. Entonces, con el modelo simplificado, chequen todo el procedimiento que tienen que hacer para determinar por la recta de carga, y chequen el procedimiento que tienen que hacer con el modelo simplificado. ¿Con cuál prefieren trabajar? ¿Método gráfico o método simplificado? Simplificado. Con el simplificado. ¿Verdad? Simplificado, profe. Muy bien. Y ahora sí se va a tener un error muy pequeño, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente en la ingeniería trabaja con modelos ideales o con modelos aproximados, ¿verdad? Yo voy a utilizar el modelo aproximado y también aquí podemos ver el modelo ideal, ¿no? El modelo ideal, ¿verdad? Vamos a ponerlo de color verde. El modelo ideal me dice que el voltaje de operación del diodo es igual a 0 volts y la corriente de operación del diodo es igual a 20 miliamperes, ¿verdad? Entonces, pues no está tan despegada, ¿verdad?, la corriente de operación, pues con la corriente de operación del modelo ideal. ¿Cuál es la característica que no es agradable? De que el voltaje del diodo lo estamos considerando de 0. Realmente no es de 0. Porque si yo quisiera aquí encontrar la potencia del diodo,
¿verdad? En este punto de operación, pues prácticamente tengo 0 watts, ¿verdad? Voltaje por corriente, 0 por 20, ¿cuánto va a dar? 0. Entonces, en la realidad, no está, sí está consumiendo potencia, está disipando potencia. Vamos a hacer el cálculo para Aquí la potencia, vamos a poner el color negrito, la potencia del diodo en este punto de operación, ¿cuánto es 0.7 por 18.6? $13.02. 13.02 miliwatts, ¿vale? Entonces ya vimos que sí está consumiendo potencia, ¿verdad? Vamos con el color rojo, ¿cuánta potencia está consumiendo aquí? Va a aumentar, obviamente, por el punto nuevo. Entonces nos va a dar aproximadamente 16, 17, puede ser. 16.65. 6.65 miliwatts, ¿verdad? Entonces, se fijan, pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Es pequeño. Aún así, en el método de la recta de carga tenemos una pequeña diferencia, pues por la gráfica y la resolución que estamos utilizando, el eje XY. Nosotros, a tomar un modelo aproximado, pues aquí no estamos considerando pues el voltaje térmico o el voltaje debido a la temperatura que se está generando ahí. Entonces, estamos nosotros considerando que la corriente, de hecho, hay consideraciones de que yo le puedo aquí poner un porcentaje arriba para hacer consideraciones de operación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo, profe, Dime. si tanto por el modo gráfico y el simplificado, Ujú. te da un pequeño margen de como de error, ¿cuál a final de cuentas viene siendo el más preciso? El método gráfico, porque el método gráfico es el que utilizan el software de simulación, ¿no? El software de simulación, ellos tienen ya configurada esta curva, ¿verdad? Dependiendo del tipo de video que estés utilizando, ¿verdad? De hecho, vamos a hacerlo. Por aquí. Bueno, aquí vamos a quitar esto. Vamos a hacerlo en el cero para que vean cómo se hace el circuito, ¿no? Entonces vamos a armar el circuito que estábamos viendo anteriormente. Entonces, todos los software de simulación pues tienen condiciones ideales, condiciones aproximadas, porque el software pues tiene contacto con ciertos fabricantes y esos fabricantes proveen las curvas características y esas curvas características pues yo las puedo programar, puedo generar una base de datos y ese elemento pues yo lo puedo simular para las condiciones reales, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner una fuente de voltaje, tenemos una tierra, ¿verdad? También tenemos una fuente de corriente directa, la colocamos, vamos a tener resistencias. Aquí donde está el resistor, pues ahí está directamente, pero luego lo ponemos un resistor acá y nos falta el diodo. Entonces vamos aquí donde están los diodes y utilizamos un diodo. Aquí vienen diferentes números, ¿verdad? Para diferentes tipos de diodos, ¿verdad? Necesitaríamos nosotros conocer cuál de ellos queremos utilizar, pero vamos a utilizar, no sé, vamos a ver cuál me suena parecido, los IN me suenan parecido. Vamos a utilizar el 401, no es el 400, ok, vamos a utilizar, vamos a ponerlo ahí, ya, son todos los elementos, simplemente aquí le doy los valores que vienen del circuito, que son 10, ¿verdad? Y el valor de resistencia, que es 0.5. Y tan. Y pues nada más le damos el arreglo, ¿verdad? Para que tenga más o menos la disposición que tiene el dibujo. Y ya hacemos conexión de los elementos. Entonces, esto lo pueden ustedes acomodar a donde a ustedes les parezca adecuado.
¿verdad? Ya tengo yo el circuito con los valores. ¿Qué me interesa hacer? Aquí tengo yo esta parte de lo que son los multímetros, ¿verdad? También tengo un wattímetro, un creador de funciones, un wattmetro, pero pues quiero un multímetro, ¿no? Yo quiero leer el voltaje a través del diodo, ¿verdad? Y quiero leer la corriente a través del diodo. Para leer corriente, quiero leer voltaje, leo en paralelo, quiero leer corriente, abro el circuito, coloco el amperímetro y lo conecto en serie. Entonces la corriente va a fluir del positivo de la fuente, va a entrar al amperímetro, pues me va a provocar un cambio de la variable ahí de la escala y va a salir del multímetro y va a continuar acá. ¿Vale? Entonces este lo voy a poner para que mida corriente y este pues me va a leer voltaje. Ya son las variables que quiero leer. Ah, también quiero leer cuánto vale el voltaje en la resistencia. Como otro multímetro, ¿verdad? Este lo vamos a mover para acá para que no estorbe. Este lo colocamos aquí. Entonces quiero poner... quiero leer el voltaje a través de la resistencia. Esto va a ser el XM3. ¿Vale? Y esto va a leer el voltaje y esto va a leer el corriente. Y le damos aquí en run, en correr o en ejecutar. Entonces ya se está midiendo. Porque no era XM2. Corriente, microvoltaje. ¿Por qué no dan los valores adecuados? A ver, no. Está bien. Como que lo regresé como estaba y cambiaron, ¿no? Pues es que yo creo que se le fundió un fusible. Detectó que estaba fundido el fusible y virtualmente se lo corrigió. No sé. Vamos a parar. Vamos a volver a iniciar. Y miren, está pasando ahí algo raro. Pero hago el cambio nada más aquí y regreso acá. Y se componen los valores. Está raro. Creo que ya se descalibraron estos multímetros. Entonces, no sé qué está pasando. Ok, entonces si se fijan, los valores que estamos obteniendo son muy cercanos a los que obtuvimos nosotros con los circuitos. La corriente del diodo está alrededor de 18.6, que es el que nosotros hicimos analíticamente, ¿verdad? Y también obtenemos que el voltaje del diodo pues es aproximadamente 0.7 volts o 700 milivolts. Está muy cercano de 700, ¿verdad? Este valor de aquí. Y obviamente la resistencia, pues a 10 le quitamos el voltaje del diodo, que es esto, y me da alrededor de 9.3. Entonces, pues si se fijan, no está muy alejado de ninguno de los dos cálculos. Podemos hacerlo de forma analítica o podemos hacerlo de modo con la recta de carga. Es más práctico utilizar el modo simplificado, ¿verdad? El circuito simplificado del diodo. Es más práctico y es el circuito que vamos a utilizar más comúnmente, ¿verdad? Porque nos arroja valores de corriente y de voltaje pues bastante cercanos a los reales. También hay ocasiones en las cuales se utiliza el modelo ideal, pero el modelo ideal normalmente lo utilizo para ver cuestiones funcionales del circuito, no para obtener parámetros de voltajes y de corrientes del circuito, sino para establecer el funcionamiento del circuito. Y esto lo vamos a ver muy claramente cuando estemos trabajando con los rectificadores, con los sujetadores o con los multiplicadores, porque nos interesa más que nada, pues, cómo multiplica el voltaje o cómo se multiplica el voltaje, cómo lo mandamos a un nuevo nivel de voltaje de corriente directa. Y pues cuando lo utilicemos como diodo rectificador, pues van a ver que el diodo o el voltaje del diodo, pues es muy despreciable con respecto al voltaje que está rectificando, ¿no? Imagínense, queremos rectificar el voltaje de línea, que son 127 volts de corriente alterna, a comparación de 0.7 volts, pues prácticamente es despreciable, ¿no? ¿Ah? En realidad tendría un voltaje promedio de 127
126.3 volts pico. Nada más le resto el pequeño 0.7 del voltaje de rectificador del silicio y no afecta mucho mi medición. Entonces, en ese caso, pues sí utilizo el modelo ideal. Pero para cuando son condiciones de determinar parámetros eléctricos, pues ahí sí debo de considerar yo el modelo aproximado simplificado, ¿no? Donde el diodo tiene un circuito equivalente, cuando está polarizado directamente, pues es una fuente de voltaje, ¿verdad? En serie con un switch, con el diodo ideal. Si está polarizado inversamente, pues simplemente es un circuito abierto, ¿verdad? No circula corriente. Entonces, ese es el modelo que vamos a estar utilizando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, Sugerencias. todo bien. Ustedes en las prácticas o en las tareas que se les deje realizar la simulación de un circuito, pueden utilizar que es Multisim, pueden utilizar Proteus o pueden utilizar pues el software que ustedes puedan descargar como una aplicación de su celular, ¿verdad? Entonces, no hay aquí el limitante en el tipo de software que ustedes utilicen para simular circuitos eléctricos. Pero sí es muy importante que lo usen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a parar. Vamos a invertir este voltaje. Vamos a ponerle un voltaje inverso, ¿verdad? Vamos a polarizar inversamente el diodo. Nada más le cambié el signo, ¿eh? Simplemente le puse menos 10 volts. Vamos a poner play. Vamos a ejecutar. Aquí, este multímetro como que... A ver, déjame quitarlo. Déjame cambiarlo por otro que está ahí en stock, ¿verdad? Vamos a colocar otro nuevo. Ese está en fusible fundido, ¿verdad? Vamos a poner uno nuevo. A ver. Vamos a darle a ejecutar. Perdón, no le puse en corriente. Y se fijan, tenemos una corriente muy pequeña, está en el orden de los microamperes, millonésima de amper, y está en sentido contrario. Entonces, al tener polarizado nosotros nuestro diodo de forma inversa, pues vamos a provocar una pequeña corriente de saturación o corriente de fuga, que es muy pequeña, muy cercana a cero. Y aparte del voltaje del diodo, fíjense, es el mismo que tenemos del voltaje inverso, menos 10 volts. Y obviamente el voltaje en la resistencia, pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque la corriente es muy pequeña, ¿verdad? Pero pues está simulando condiciones reales de este tipo de diodo. Tenemos una pequeña corriente de saturación, que es esta. Y obviamente esto nos va a generar un pequeño voltaje a través de esta resistencia muy cercano a cero y también de forma inversa, ¿vale? Vamos a ver si podemos encontrar el punto de ruptura del diodo, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a encontrar? Nosotros vamos a subir este voltaje a un voltaje muy grande. Por ejemplo, vamos a poner ahorita como 300. Si aquí yo tengo 300 y acá tengo 100, quiere decir que ya estamos arriba del voltaje de pico inverso de este diodo. Ya lo mandamos a la zona Zener, ¿vale? Entonces vamos a pararlo y vamos a darle aquí a un valor de 100. Vamos a ponerle 100. La corriente de saturación va a aumentar porque está aumentando el voltaje inverso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Mira, si se fijan, ya estamos en menos 53 volts, ya estamos en la región Zener. Ya está el diodo conduciendo de forma inversa, ¿verdad? Entonces tiene un voltaje Zener de alrededor de 50 volts, ¿verdad? O tiene un voltaje de pico inverso de 50, tiene muy bajo voltaje de pico inverso. ¿Por qué? Estamos nosotros alimentando inversamente de 100. Si estuviera abierto este diodo, pues tendría este mismo voltaje, ¿verdad? De menos 100, pero no tiene menos 100, tiene menos 53. Entonces ya está conduciendo corriente en sentido inverso. Y la corriente, pues si se fijan, casi son 100 miliamperes, es una corriente bastante grande, ¿verdad? Entonces ahí estamos peligrando con el diodo. Si nuestro fabricante nos está diciendo que tiene un voltaje de pico inverso, ¿verdad?
de 40 miliamperes, pues ya estamos prácticamente operándolo al doble de la corriente máxima, ¿no? Y no va a durar mucho. Mejor lo apago porque no se vaya a quemar. Se va a quemar aquí el diodo y va a salir la flama y se va a dañar. Vamos a bajarle un poquito el voltaje. Vamos a ponerle 50. A ver si lo mandamos a su región Zener, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Y si se fijan, pues aquí en 50 volts todavía está polarizado inversamente. Aún no llega a su región Zener. ¿Por qué? Porque el voltaje que tenemos a través del diodo es menos 50 volts, ¿verdad? Está polarizado inversamente y tenemos un voltaje muy pequeño en la resistencia porque tenemos una corriente muy pequeña. Aumentó considerablemente cuando lo estábamos polarizando con 10, ¿verdad? Con menos 10 volts. Entonces aquí el voltaje que tenemos en la fuente pues obliga a que circule más corriente, ¿verdad? Pero todavía no llega a su región Zener. Vamos a ponerle 55. Vamos a ejecutar. Y se fijan, pues ya lo mandamos a su región Zener. Entonces, tiene un voltaje de pico inverso de 53 volts, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si nosotros ponemos un voltaje mayor, pues entramos a su región Zener y el diodo va a polarizarse inversamente, ¿verdad? Y va a conducir corriente de forma inversa y va a mantener un voltaje constante, ¿verdad? Inverso de menos 53. Y aquí podemos ver. Por lo tanto, la resistencia va a tener un voltaje también alrededor de 2 volts. Miren, chequen, aquí está alrededor de 2 volts negativos, porque el sentido de la corriente va en sentido contrario de la flecha del diodo, ¿verdad? Entonces, es lo que tienen que hacer ustedes con el software de simulación de circuitos. Ustedes tienen ahí, pues, bastantes herramientas que pueden utilizar y estar jugando, estar moviendo para entender el comportamiento de los elementos que van a utilizar, ¿vale? Es parte necesaria. Creo que son las prácticas del laboratorio que se tienen que hacer. Obviamente el laboratorio pues a veces no cuenta con condiciones adecuadas, ¿verdad? No tenemos fuentes que pues ayuden a poner demasiado voltaje inverso, ¿verdad? Tenemos que conseguir diodos que tengan pues muy bajo voltaje de pico inverso, ¿verdad? Prácticamente no nos serviría como diodo rectificador, ¿verdad? Para poder rectificar el voltaje de la línea del toma corriente. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un máximo voltaje ahí pico de 127. Entonces, a los 53, pues ya va a conducir de forma inversa. Entonces, no nos conviene. No nos conviene este diodo, ¿verdad? Va a estar operando al revés, no va a rectificar. Y lo vamos a ver cuando estamos trabajando con diodos rectificadores. ¿Alguna pregunta, José Martín Gaona Quesada? Te veo algo desesperadón. Dice, no, profe, ya cállese, por favor. No, profe, nada más me está dando sueño. No, pues, digo, si tienen un poquito de sueño, pueden pararse así, hacer ejercicios Yo les recomiendo mucho, respiren. Yo no me duermo, la verdad sí tengo sueño, pero no me duermo. ¿Por qué? Porque estoy en actividad, estoy forzando al cerebro a que esté en actividad. O sea, acuérdate cuando estabas en el ITES y tu maestro no, de hecho no tuve maestro de electrónica ahí en el ITES, no tuve ahí en FIME. Y ese maestro, muy bueno, la verdad, se llama Rogelio Castro. Casi me reprueba. Muy buen maestro, la verdad. Los mejores maestros son los más gandallitas, los más estrictos, los que más reprueban. Entonces, yo soy buen maestro. O sea, quiere decir que repruebo mucho. No es presumir, pero la verdad es sencillo pasar. Solamente estudien, entreguen sus actividades y pueden pasar bien. Conmigo no es complicado pasar. No pasa porque no me presto ay, profe, haga paro, no hago paro. Ay, profe, son 2 puntos. Pues te pudiste haber estudiado 2 horas más y ya tienes esos 2 puntos. Entonces, ese es el aspecto, ¿no? De que
los resultados que tienen sus trabajos se reflejan en su calificación, ¿no? Si entregan muy buenos trabajos, realmente hasta les pongo, no, de veras, muchas felicidades, me gustó mucho tu trabajo, tienes letra muy bonita, se ve el trabajo claro, se ve el trabajo y no, de veras hasta los presumo, ¿no? Entonces, le voy y le muestro a mi madre que fue maestra, digo, mira ese trabajo, y dice, mira, está bonito, le escribe, y me da mi zape porque yo escribo muy feo, y todo escribes igual de feo que cuando estabas en primaria. Bueno, pues no mejoré. Entonces, la verdad, sí pongo yo, cuando hacen un trabajo muy bueno, les pongo felicitaciones, ¿no? Y los exhorto a que sigan con esa aplicación, a hacer muy buenos trabajos, a estudiarse, a aplicarse, ¿verdad? Entonces, sí, les exhorto a que sigan. A los que entregan trabajos, sí, digo, échale más, échale más ganas, te falló aquí en que no escribas con pluma, escribe con lapicito, ¿verdad? Entonces, o usa corrector para que no se alcance a apreciar de que borraste o que tachaste, o mejora un poquito la letra, no hagas el trabajo por cumplir. El trabajo obviamente, es investigar, leer, ¿verdad? Y al escribir a mano el trabajo, pues se ven obligados a estudiar. Entonces, háganlo de una forma tranquila, que su trabajo sea bien, porque hay un parámetro que es calificación de que pues, sea legible el trabajo que están realizando, ¿no? Que tenga contenido adecuado. Es muy importante, ¿verdad? Y normalmente no ponen atención. Sus trabajos, aunque sean ejercicios, aunque sean problemas, ¿verdad? Aunque sean problemas como esto, debe de ir acompañado de conclusiones, ¿verdad? Pues el trabajo que realicé me ayudó para reafirmar los conceptos vistos en clase. Ya entendí un poquito más cómo se comporta el diodo cuando está procesado directamente e inversamente. Este ejercicio que vimos que cómo llegamos a la región Zener de este diodo, subiendo el voltaje, ¿verdad? Ya aquí retroalimentamos los conceptos teóricos ya con lo práctico, ¿verdad? Entonces, cualquier trabajo que realicen, pues conlleva a que realicen conclusiones. Y normalmente, cuando ustedes están haciendo un trabajo, pues normalmente revisan su cuaderno, revisan sus apuntes, revisan el video, ¿verdad? Revisan la pizarra que pego, o van y revisan una bibliografía, Julio Profe, Wikipedia, o el libro de texto, ¿no? Entonces, en el parámetro o la rúbrica que estamos utilizando para calificar las tareas, pues dice ahí, se incluyen conclusiones, buenas conclusiones, tienen 20 puntos. Si incluyen bibliografía, buena bibliografía, tienen 10 puntos. Entonces, lo que son las conclusiones y la bibliografía son 30 puntos de su trabajo. Si no incluyen conclusiones, no incluyen bibliografía, la máxima calificación que pueden sacar de su trabajo es 70. ¿Verdad? Entonces, para que pongan mucha atención, es muy importante que en sus trabajos, a mí me sirve también para evaluarlos, ¿verdad? Para retroalimentarme, o sea, cómo puedo mejorar, incluso para retroalimentarlos en sus comentarios, ¿verdad? Porque también me han tocado jóvenes que hacen muy buenos comentarios y hay jóvenes también que, nada más ponen las conclusiones por poner y no sé, esa vez lo vi como una falta de respeto hacia mí, porque el trabajo cumplió con el objetivo, se realizó y ya los temas los dominábamos. Bueno, pues no sé yo que lo dominaba porque esas conclusiones no aportan nada de los conocimientos que adquirió o cómo los reforzó, ¿verdad? Incluso describir la problemática que se presentó en el desarrollo de la actividad también son conclusiones, ¿verdad? ¿Qué problema se presentó y cómo se resolvió? ¿Vale? Entonces es muy importante bibliografía y conclusiones en sus trabajos. ¿Vale, jóvenes? Entonces aquí le dejamos, continuamos el viernes, ¿verdad? Por aquí voy a subir, es una actividad sencilla, es una actividad de hacer un ejercicio similar, ¿verdad? Encontrar la recta de carga, ¿verdad? Y después utilizar el modelo simplificado para comparar resultados. Entonces es una tarea bastante sencilla y esta la voy a programar para que la realicen la entreguen el día viernes, y aquí el viernes pues lo volvemos a ver aquí en clase. Y la siguiente clase pues nos vamos a dedicar a hacer ejercicios
de este tipo con diodos, ¿verdad? En configuración de serie y en configuración de paralelo. ¿Vale? Vamos a tener 1 hora y media de ejercicios continuos. Esperemos hagamos unos 100 en esa hora y media. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, déjeme imprimir esta pantalla y para pegarla en el Paint, para recortarla. Y la pegamos ahí en la pizarra, ¿no? Para que les quede como también evidencia y comparación. Ah, perdón, le cambié los parámetros. No, yo lo hago, ¿no? Más adelante. Entonces, jóvenes, voy a anexar la pizarra del día de hoy, ¿verdad? También voy a poner la actividad en el transcurso del día. Y también voy a trabajar con una práctica para tenerlas listas el viernes, ¿verdad? Para que hagan su primer práctica. Esta práctica, aunque sea del tema 2, lo vamos a tomar en cuenta como práctica del tema 1. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Ok, muy bien. Pues si no hay preguntas, nos vemos el viernes. ¿Verdad? El viernes. Sí, el viernes, de 2 a 4. Ok, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Profe, Sí, dime. Ha dejado otra tarea. Lo que pasa es que le mandé un correo hace poco Ah, de una situación personal ahí y me contestó también. a ver, Sobre ¿cómo mi te mamá, Daniel Vargas. Daniel Vargas. Ah, ya me acordé. El que me despierta a las 2 de la mañana. Profe, hágame caso. No, no es ese. No, ¿qué pasó, profe? Daniel Alexis Alvarado. No, No, Daniel Vargas López. Vargas López. Déjame ver. Vargas López. A ver si te puedo encontrar. Daniel Vargas López. Ok, vamos a checar. No tengo ningún mensaje aquí tuyo. No, fue correo electrónico. Ah, correo electrónico. Sí, Ah, de hecho me contestó, profe. Lo que pasa es que no me había presentado la semana pasada ajá. por una situación personal que le mencioné ahí en el correo. Ok. Y Sí, ya. A ver, déjame recordar aquí. Acá tengo mi correo. A ver, déjame ver. Disculpe, profe, tengo otra pregunta. A ver, dime. Para la práctica que se va a hacer el viernes, ¿descargamos algún programa? No, si quieren descargar este programa que es el Multisim, ¿verdad? Pueden ir a la página de National Instruments, ¿verdad? Y pueden descargar la versión 14, pero esa versión la pueden utilizar por 45 días. Es como mes y medio. Pueden descargar, es una versión de prueba. No, sí, pueden meterle ahí pon ahí Multisim. NI es National Instruments, Multisim. Entonces te mandan a la página de National Instruments, buscas ahí, descargas en Multisim y simplemente es una inscripción, te inscribes, ¿verdad? Como usuario, y te da permiso de descargar la aplicación y la puedes utilizar por mes y medio. Ok, perfecto. Muchas gracias, Entonces, profe. lo puedes hacer así, ¿verdad? Okay. Entonces, ok, listo. Gracias, profe. Entonces, no hay de nada. Daniel, perdón, ¿cómo? ¿Daniel sí, Vargas profe, López? Ok. Sí, Daniel Déjame Vargas. checar. Daniel Medina, ¿no, verdad? No, Vargas. Pues es que aquí no me aparece dónde está el de buscar. Buscar. El explorador Outlook, no sé qué dice. Estaba tapado por esa. Ok, Daniel Vargas Sí. López, ¿verdad? Vargas López, sí, profe. Ok.
Sí, ya te tengo ya más o menos ubicado, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues sí, es una disculpa por no ubicarte rápidamente, ¿no? Sí, profe, no se Entonces, como te comenté, en el correo, ¿no? Ya hay actividades que se han presentado, no sé si te aparezcan en tu, plataforma no, no te aparecen, ¿verdad? no. Entonces, voy a abrir en el transcurso de hoy y mañana, abro una actividad donde solamente tú vas a estar y te voy a hacer carga de los trabajos para que los entregues. Ok, Entonces, la fecha de entrega pues va a ser de aquí al próximo viernes, ¿verdad? Entonces, ok, profe. para que tengas un poco tiempo de hacer sus trabajos y acoplarte ¿cómo se llama? Al modo. También puedes ver ahí los trabajos que hemos hecho, puedes ver los videos, los puedes descargar, ¿verdad? He estado pegando pizarras, y también subiendo información de las presentaciones que hemos visto, sobre todo del tema uno, ¿verdad? Y de trabajo, de evaluación, pues te voy a abrir una actividad de un cuestionario en línea que puedes responder en 30 minutos, ¿vale? El cuestionario sí lo subí, profe. Ok, pues muy bien, muy bien. Entonces, simplemente serían las actividades que están pendientes. Sí, por favor. ¿Sale? Ok. Ayer, compañero José Manuel Magaña Salgado, ¿estás presente? Nada más por verificar que está, porque son de los que se conectan, o se ve de los que están conectados y no, no saben. A ver quién es. Bueno, profe, le agradezco mucho. Estamos en contacto. Sale, hasta luego. Igualmente. Bye. Hasta luego. Pues es el que está desconectado de la clase. José Manuel. José Manuel, ¿sigues ahí? No. Nada más voy a dejar la, la sesión abierta para ver hasta qué horas te sales. Nada más. Más como comentario extra, por favor, si vas a estar en clases, estén en clases. Si no puedes estar en clases, pues la verdad, dedícate a tu otra actividad, ¿no? Porque sí es una falta de respeto, no estar al pendiente, ¿no? Yo igual doy la clase para los que quieran participar, pero si tú no quieres participar, pues no te conectes. Desatiende las clases, ¿verdad? No, no está bien, pues, que hagas esto, de que estar aparentando de que estás presente, ¿verdad? Porque pues esto debe traer pues, consecuencias, ¿no? De que en dado caso quieras tu oportunidad de algo más, pues claramente estás mostrando que no tienes interés en la materia, ¿sale? Entonces te recomiendo mucho de que pues, si no tienes tiempo para dedicarte a la clase, es que sí, que sí le dediques el tiempo a la otra actividad y no te conectes. Es lo que te recomiendo, ¿vale? Entonces voy a dejar aquí, a ver hasta qué horas, voy a salirme y pues esto va a continuar hasta que ya llega al tiempo máximo de la clase y se va a cerrar automáticamente. Pero va a permanecer abierto el grupo, pues mientras tú permanezcas conectado. Yo simplemente quiero ver a qué hora sales, ¿verdad? Para ver, ¿vale? A ver que pues la verdad no atiendes, no atiendes las indicaciones. A ver, aquí me voy a salir.
Vamos, jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Si José Manuel aparece, la clase se terminará. José Manuel Magaña Salgado, ¿estás ahí? No presenté en la clase. Mejor me fui a comer. Lo que pasa es que acá hay un joven que no nada más se metió por meterse en la clase y participa y atiende en las clases. Ya. Voy a echar a la sesión, si no va a salir el video muy pesado. A 2 horas es suficiente. Así que consejo, José Manuel, aplícate, porque si no, las consecuencias son de que no vayas a aprobar la materia por no cumplir con los requisitos. ¿Vale?